estado pidiendo al Señor dirección para los mensajes que tenemos que compartir en este cierre de año 2025. Y en cada uno de estos mensajes que el Señor ha ido mostrando en mi corazón, lo que he escuchado que ustedes han compartido, Ashley estuvo hace unos miércoles hablando, Silvia también, la palabra, los aportes que ustedes también comparten, lo que mi esposa estuvo hablando acerca de la familia hace unos 2 o 3 domingos. Todo está muy bien conectado por el Señor con respecto a lo que Él desea formalizar y estructurar de nuestra vida. Cuando yo te veo, quiero que sepas que yo veo un proyecto, que yo veo lo que Dios está logrando en tu vida y yo me gozo. Porque a ninguno hoy lo veo en la misma condición que estábamos cuando iniciamos el año. Lo veo mejor. Y puede que tú digas, mejor cómo, porque tengo esto, aquello, tal situación. Pero quiero que sepas que no solamente la experiencia que has ganado aumenta tu valor y te da profundidad en tu fe, sino que lo que tú tenías para iniciar este año no tiene nada de comparación con lo que Dios te ha permitido lograr y que hoy tú estás abrazando en este mes de noviembre. Y esto tiene que ver con la fe. Fe es confianza. Y confiar en Dios es depositar toda nuestra carga, todo nuestro peso, toda nuestra determinación y proyectos en las mejores manos. Por eso quiero hablarte hoy acerca de la vida bien administrada. Cuando hablamos de administración, nos enfocamos en mayordomía, cuidado cercano y responsable de la prosperidad del Señor en nuestra vida. No hacemos nada con tener un fluir, un caudal de bendiciones llegando a nosotros si ese caudal no se canaliza correctamente. Por ejemplo, el sol sale cada día y brilla para todos, pero no todos aprovechan el sol de la misma manera. Aunque usted lo diga amén. El sol brilla para todos, pero no todos aprovechan las bendiciones del día y todo lo que Dios nos provee en cada momento de nuestra vida. Para poder aprovechar lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que tener un corazón dispuesto y decirle, Señor, háblame, enséñame, yo quiero disfrutar lo que tú tienes para mí. Yo quiero tener una perspectiva correcta de lo que estoy viviendo para no estar pidiéndote en oración algo que no tiene nada que ver con lo que tú estás logrando. Porque de todos modos, la voluntad que se cumple y se establece y para nuestro bien es la voluntad de Dios. Y Dios no es un tirano que impone lo que Él dice, sino que a nosotros nos conviene conocer ese consejo de Dios para poder prosperar. Dios ve lo que yo no veo, conoce lo que yo no conozco y me puede proveer lo que yo no tengo. Y lo único que me está diciendo es, abre tus manos, tu corazón, tu mente, para que recibas lo que tengo para ti. Pero si yo me concentro en el problema únicamente, yo no voy a tener un corazón dispuesto para recibir, porque mi corazón está bloqueado por algo que llamamos problema, que no deja de ser real, porque no quiero disminuir tu proceso, pero quiero que entiendas que nuestra relación con Dios, si ese problema toma un lugar que no le corresponde, eclipsa la bendición del Señor en nuestra vida. Los que han tenido la oportunidad de ver un eclipse, es el momento donde la luna, por ejemplo, se interpone entre la tierra y el sol. La luna no es más grande que el sol, no es más poderosa, pero se interpone y da la impresión de que cubre todo el sol. Pero debemos tener cuidado, porque a veces las impresiones no tienen nada que ver con la realidad y es ahí donde podemos perdernos en el camino. Tú y yo podemos tener la impresión de que fracasamos y el Señor nos está diciendo, pero apenas estás empezando. Pero tienes que ver
lo que yo estoy a punto de hacer. Cuando hablamos de administración, nos referimos, como ustedes muy bien saben, que tiene que ver con la organización. Administración tiene que ver con planificación. Administración tiene que ver con ejecución. En la práctica, en la teoría, tiene que ver con esto. Pero la administración, a pesar de ser una disciplina muy bien fundamentada y que tiene bastante tiempo tecnificándose, no deja de ser un estilo de vida. Hay personas que no han ido a una universidad y son excelentes administradores. No tienen el concepto pulido, teórico, de las definiciones y las herramientas que alguien que se tecnifica conoce, pero lo hace mejor que cualquier técnico en administración, que cualquier especialista, porque su experiencia de vida va puliendo su corazón. Pero hay algo que no podemos pasar por alto y es la preparación. La ventaja que tiene alguien que deposita su vida para aprender es que lo que a una persona sin el aprendizaje le tomó 80 años lograr, a otra que se tecnifica en 20 años lo logra. Aunque usted lo diga amén. Es cierto, esa persona es un excelente administrador, pero ha tenido que recibir una cantidad de golpes a razón de la improvisación, que es cierto que ha formado su carácter, pero muchos de esos procesos y dificultades se pudieron manejar diferente si hubiese tenido el conocimiento. Esto tiene que ir de la mano, la práctica con el conocimiento. Con el creyente sucede algo. Cuando una persona llega a Cristo, una persona que llega a Cristo y está llena de necesidades, llega con pasión, deseos de crecer, pero su conocimiento del reino de Dios no es muy elevado. En la medida que va pasando el tiempo, ese conocimiento aumenta, pero muchas veces la pasión disminuye. Entonces, el Señor quiere que tú y yo logremos un balance, que haya pasión y conocimiento. No demasiado conocimiento que me endurece o demasiada pasión que me hace volátil. ¿Cómo es el carácter volátil? Que uno prende en el instante, pero así mismo se apaga. O es como el Alka-Seltzer, efervescente. Las personas que regularmente van a un retiro, por ejemplo, de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de matrimonio, uno llega lleno de la presencia de Dios. Pero si no le da continuidad a la comunión con el Padre, eso se va apagando. Así es la pasión tiene que ser motivada constantemente. El conocimiento se va acumulando y se convierte en sabiduría, capacidad de tomar decisiones. Yo quiero invitarte a Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18 dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Repito, cuando la gente no acepta la dirección divina, la palabra de Dios, la orden de Dios, se desenfrena. Pero el que obedece la ley se alegra. ¿Cómo tú quieres estar? ¿Alegre o desenfrenado? Muchas personas, cuando viven una temporada de crisis, todos podemos dar fe y testimonio de eso, que lejos de volvernos más cautos y prudentes, somos más arrojados, incluso imprudentes, porque estamos en una etapa de crisis donde no medimos las consecuencias. Somos inflamables, espiritualmente hablando. El Señor conoce nuestro corazón y Él no quiere apagar el impulso. Él quiere orientar la capacidad que nos ha concedido. Por eso nos dice: si aceptas mi dirección, tú vas a estar alegre, te vas a sentir motivado. Pero si insistes en caminar a tu manera, simplemente te
te vas a desenfocar, te vas a desenfrenar. El caballo tiene el impulso, pero cuando tiene el control en la boca, se le da guianza y se controla ese impulso. El Señor no nos quiere tratar como autómatas, como robots. No nos quiere poner un bozal, no nos quiere limitar, quiere orientarnos, quiere capacitarnos para que podamos crecer. Hay personas que invierten toda su vida en un proyecto y nunca se sienten satisfechos. Hay personas que invierten toda su vida en una relación y no ven provecho. Hay personas que invierten su vida, por ejemplo, en la familia y todo el tiempo es una dinámica de desgaste emocional, físico, intelectual, económico, espiritual. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios en este proceso? Yo estoy dando amor, yo estoy dando cuidado. Porque sencillamente el Señor nos dice, mira, nada en la vida se puede establecer sin mi dirección, porque una vida sin dirección es una vida fuera de control. Muchos queremos avanzar, crecer, queremos emprender, pero no hemos entendido la bendición de la disciplina. La disciplina no es que Dios nos limita el crecimiento, sino que nos da enfoque. Te lo voy a resumir. No basta con tener sueños. ¿Cuántos tenemos sueños en el corazón? Amén. El día que dejamos de soñar, ese mismo día nos estancamos. No basta con que tú y yo tengamos sueños, hay que tener dirección. No basta con tener habilidades. Tú sabes que en esta congregación hay un derroche de habilidades, pero no basta con tener habilidades. Es necesaria la estructura de Dios para nuestra vida. Si yo invito a Eric y Eric les da un testimonio de vida, usted se va a quedar sorprendido. Y usted dice, yo quiero ser como Eric. El tema está en que yo no puedo imitar a Eric, porque Eric tiene una relación con Dios. Yo tengo que tener una relación con Dios, porque el mismo Dios que impulsa a Eric, me quiere impulsar. Si usted se sienta a hablar con Silvia, usted va a descubrir cosas que no se imagina. Pero para usted conocerla, tiene que conversar con ella. Y todas esas habilidades que Dios ha depositado en su vida, también la ha puesto en ti. Dios te ha dado, así como en el ambiente, en el ecosistema, nosotros vemos color y vida. Dios ha llenado tu vida de color. Pero si tú no te detienes a conocerte a ti mismo y el propósito de Dios, tú no vas a ver más allá de lo que tu perspectiva te permite observar. Y puede que en este momento tu perspectiva esté muy divorciada de lo que Dios ha concebido en ti. Y esto tiene que ver con el proceso. Y Dios te dice en este día, no pongas tu mirada en el proceso, pon tu mirada en mí para que puedas entender el proceso. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor, porque así Él te quiere bendecir. Así Él quiere aumentar tu vida, que tus habilidades, que tus sueños sean posibles. Y por eso es que tenemos que hablar de administración. Sin buena administración, las decisiones se vuelven impulsos. Y esos impulsos luego en frustraciones. Porque lo di todo, emprendí todo, pero yo no estoy recibiendo la orientación divina. El Espíritu Santo de Dios es como brújula en nuestro corazón para marcarnos la dirección que debemos tomar. Nuestro Señor Jesucristo es como un faro de luz que nos ayuda a saber siempre dónde está nuestro destino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y ¿qué más? Para poder vivir, para poder crecer,
Para poder andar en la dirección correcta, necesitamos a Cristo, que define el rumbo de nuestros pasos. Esos pasos se dan en lapsos de tiempo, en etapas, no marcadas por días de 24 horas, 4 estaciones del año y años de 365 días, si este no es bisiesto. No tiene que ver con la línea de tiempo, cronos, que tú y yo conocemos. Tiene que ver con una orden preestablecida por Dios antes de la fundación del mundo, que tiene un cumplimiento, tiene una fecha de cumplimiento para nuestra vida. Tú tienes que decir, Dios me ha estado preparando para este momento. Pero no nos podemos desesperar. Pero solamente en este mes me he desesperado 6 veces. Tranquilo, así nos pasa. Pero Dios no abandona la obra de sus manos. ¿Qué pasa cuando Dios te tiende en una cama? Uy, se acabó. Eso lo pienso yo. A uno hace falta que le duela a un lado para decir, Padre, yo intercedo a mis hijos, yo los quiero ver crecer. Uno se pone loco, un dolor, y puede ser un espasmo. Y eso es natural, nuestra vida es así. Nosotros reaccionamos así. Dios nos conoce porque somos pasionales. Y esa pasión no se puede apagar. Tiene que estar ahí porque la pasión es la chispa que te levanta. Pero lo que Dios nos quiere dar es orientación. Si Dios te tendió, por ejemplo, un tiempo, es porque Él te quiere hablar. Cuando Dios te da fuerza, impulso y se comienza a poner todo en movimiento, es porque es el tiempo de Él bendecirte. Pero no nos podemos anticipar. En cada temporada, pues tenemos que gestionar. Se tocan puertas, se busca dirección, se pide consejo. Bajo ninguna circunstancia dejamos de estar en movimiento. Ponemos en práctica la oración. Oramos y accionamos, oramos y accionamos. No nos quedamos quietos, no nos quedamos tranquilos, porque Dios va a definir el rumbo. Mejor que Dios nos corrija en movimiento, ¿verdad que sí, ve? Que Dios nos corrija en movimiento, pero no esperando que algo suceda para yo poder sentir que Dios está conmigo. Dios está contigo. Cuando alguien te vuelve a decir, no, si Dios quiere, dile, no, Dios quiere. Sí, Dios quiere, Dios está contigo. No, porque si Dios me bendice, no, Él te bendijo ya. Pero ¿y entonces por qué no se da? Tiempo. La clave está en el tiempo. Es que el tiempo me está pasando. No. Dios vive en un plano eterno. A quien nos pasa el tiempo desde la perspectiva es a nosotros. Pero tú y yo estamos en el lobby de la eternidad. Alguien quiere que tú entiendas que se te está acabando el tiempo y Dios te dice lo que te queda a ti es tiempo. Pero esto no se asimila desde la crisis, desde la presión. En la presión no se procesa información. En la presión solamente hay reacción. Y cuando tú estás en medio de ese proceso acelerado de la reacción, hay que aprender a esperar en Dios. No nos podemos anticipar. Dios va a marcar el rumbo, hay un lapso, tenemos que analizar, tenemos que pensar, tenemos que pedir consejo. Converge lo interno con lo externo. Fallaste, vuelve a empezar. Se cayó el proyecto, vamos a ver qué podemos mejorar. Y Dios es el que da el crecimiento. Dentro del sistema de administración que nosotros conocemos hay un punto vital, yo diría el más importante, y es la administración personal. Todos nosotros queremos saber cómo se administra el proyecto para ver resultados. Y Dios dice, primero tienes que aprender a administrar tu vida, porque eso te va a abrir la puerta para todo lo demás. Para alcanzar metas significativas hay que aprender a ser un buen administrador personal. Dominar tus pensamientos, ordenar tus prioridades, cuidar tu salud, tener emociones bajo el gobierno del Espíritu Santo, no tuyo. Las emociones están allí,
La pasión está allí y no se debe apagar. Y tú y yo no la podemos controlar. Yo siempre he tenido un predicamento, una discusión. Yo no la debato con nadie porque es una posición muy personal, muy personal. Incluso lo compartí un día con un amigo en la fe que estaba dando una charla sobre la inteligencia emocional. Y yo le decía a él, eso es contraproducente. ¿Cómo? Después de tantos materiales, y quizás con mucho amor me quiso decir, o sea, tú a criticar a esos pensadores, y sobre todo que han dejado resultados. ¿Cómo tú justificas esa aberración? Yo le digo sencillo, las emociones no son inteligentes. No, pero es saberla conducir. Pero entonces no es inteligencia emocional, es administración personal, porque las emociones no son inteligentes. Cuando usted está viendo una película y usted se mete en esa escena y eso toca su corazón, uno de una vez comienza a mirar al lado a ver si el otro lo está viendo porque uno está llorando. Y uno se siente tonto porque eso no sabe que lo actuaron, le pagaron para eso, pero uno se metió en el personaje. Y a veces uno discute, ¿cómo le hizo eso? Y uno opina. Solamente me pasa a mí, yo he visto series que al final yo opino, pero ¿y cómo? Y he visto otras que digo, ¿y ese final? No, eso no es posible. Porque uno se mete, ¿verdad?, en el personaje y uno se identifica con personajes también. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que las emociones no son inteligentes. Eso nada más siente, uno nada más experimenta ese proceso. Por eso Jesús nunca le pidió a los discípulos que sintieran algo por él. Él no le dijo, denme cariño, abrácenme. ¿Alguna vez encontró a Jesús diciendo, si me hubiesen abrazado? ¿Verdad? Nunca vemos una escena de Jesús. Jesús le dijo, Juan 15:14, Juan 14:15, le dijo el mismo mensaje. Si me aman, ¿qué le dijo? Guarden mis mandamientos. ¿A qué apeló Jesús para dirigir la vida de los discípulos? No fue a las emociones, porque Jesús sabía que Pedro iba a mandar a cortar orejas, así que los hijos del trueno, los Boanerges, le iban a decir, pero ¿por qué tú no quemas ese pueblo? Porque son las emociones que reaccionamos así. Mire, yo lo puedo querer mucho, pero si usted hace algo que a mí no me agrada, yo no voy a actuar como usted está esperando que quizás yo lo haga. Ni yo puedo esperar lo mismo de usted. Porque es la reacción natural. Ahora, llega un momento que usted apela a la razón y dice, pero Pedro, detente, piénsalo bien. ¿Por qué usted dice piénsalo bien? Porque con las emociones, eso solamente es como la efervescencia del Alka-Seltzer, pero la parte curativa está en la esencia. En pocas palabras, Jesús dijo, si tú me amas, obedece. Porque el amor es una decisión. De tal manera amó Dios al mundo. Y si tú entregas, no es una decisión. Dios decidió amar. A pesar de todo lo que pueda haber, porque si el amor fuera emocional, hoy te amo y mañana te odio. Pero el amor es una decisión. Si me aman, guarden mis mandamientos. Jesús está declarando que el amor es una decisión. Y el verdadero amor sabe esperar. Una vez vi un teacher que decía, el verdadero amor espera, ni manzana ni naranja. Y no tenía la palabra, tenía una pera. El verdadero amor sabe esperar en el Señor.
El Señor nos dice en este día, mira, yo conozco tu corazón, y con esto concluyo. El Señor te dice en este día, yo conozco tu corazón. Yo sé el deseo que hay de emprendimiento, pero quiero que entiendas que el emprendimiento es un riesgo. Y emprender es atreverse. Atreverse a dar el paso de fe cuando todo el panorama te dice que no des el paso. Lo que Dios está esperando en este día no es un salto al vacío. Es un paso confiando de que su mano está ahí para sostenernos. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, sal de la barca. Pero Él no dio un salto al vacío, Él dio un paso de fe, una palabra. Si hoy tú te sientes traicionado, verifica si lo que te sientes traicionado es con respecto a una expectativa o una palabra que Dios te dio. Porque fe no es imaginarme algo y asignarle a Dios la responsabilidad. Fe es oír lo que Dios dice y creerlo, aferrarme. Muchas veces decimos, pero Dios me falló, pero ¿dónde Dios te falló? ¿En lo que tú creías o lo que Él te dijo? ¿Lo que tú creías o lo que Él te dijo? El Señor le dijo a los discípulos, vamos al otro lado. Se levantó la tormenta, ¿llegaron al otro lado, sí o no? ¿Por qué se levantó la tormenta en ese lugar? Porque del otro lado había unos endemoniados llamados los gadarenos que tenían aterrorizada toda una región llamada Decápolis. Decápolis porque eran 10 ciudades y esa gente tenía eso dominado, lo encadenaban y ellos rompían las cadenas. Y cuando Él llegó y enfrentó a uno de ellos, ¿cómo se presentó Él ante Cristo? Que lo conocía muy bien. ¿Cómo Él le dijo que se llamaba? Legión, porque eran muchos. ¿Cómo estaba esa ciudad? Bajo tinieblas. ¿Y por qué se levantó la tormenta? Porque el enemigo no quería que cayera ese reino. Porque el apóstol Pablo dijo, nuestra lucha no es... Pero los discípulos en ese momento estaban luchando contra la tormenta. Cuando Jesús despierta, no reprendió una tormenta, reprendió lo que estaba operando en esa tormenta. No te enfoques en lo que te dijo tu esposo o lo que te dijo el compañero. Opera contra lo que está trabajando en él. No vuelvas a venir contra tu hijo, por ejemplo, porque fue indisciplinado. Opera contra lo que está motivando esa indisciplina. Si tú lo ves así, tu discusión jamás será con tu esposa, sino con lo que puede estar operando en ese corazón, que en ese momento puede ser o no de Dios. En este día yo te invito a que te pongas de pie. Y yo te voy a leer 4 pasajes que hablan por sí solos. La Biblia dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Hermano, hermana, lo primero, no hay atajos en el camino al desarrollo. Eso es lo primero. Segundo, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riqueza y objetos valiosos. Eso está en Proverbios 24, versículo 3. Lo anterior en Proverbios 21, versículo 5. Y no se queda ahí, porque Jesús en Lucas 16:10 dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las mayores, en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las mayores responsabilidades. A veces yo digo, yo no puedo porque tengo muy poco. Cuando yo tenga más, yo lo voy a hacer. El Señor te dice, si tú no lo hiciste hoy, mañana no lo vas a hacer. Porque lo mismo que te detuvo hoy, mañana te va a detener.
¿Por qué? Porque la tormenta está ahí en el corazón. Entonces Jesús en este día manda a callar esa tormenta. Y Proverbios 27 dice en el verso 23, conoce bien el estado de tus rebaños y pon tu corazón en el cuidado de tus ganados. Aquí hay personas que tienen un gran liderazgo en una empresa, sobre una casa, sobre una familia. De alguna manera Dios te ha hecho líder. En esa posición que Dios te ha colocado, Él te da un mensaje hoy. Cuida tu rebaño, cuida tu responsabilidad, cuida lo que tienes y pon tu corazón. Si yo pongo un negocio y ese negocio crece, ¿qué yo hago? Me dedico a disfrutar el crecimiento y suelto el negocio. El Señor dice, no, pon tu corazón en tu ganado, porque las riquezas no duran. No duran. Y el único que entiende ese negocio, esa relación, esos hijos, eres tú. A veces yo miro a mis hijos y yo digo, otra persona no va a tener la paciencia con ellos que yo tengo que obligarme a tener, porque me llevan al límite. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellos que no tienen la responsabilidad que yo siento con ellos y lo ponen al límite? ¿Usted cree que va a tener el mismo sacrificio que yo estoy haciendo? Pon tu corazón en tu rebaño, pon tu corazón en lo tuyo, porque la riqueza no permanece. Lo único que permanece es la voluntad de Dios. Y quiero que sepa que donde Dios te mueva, tú vas a prosperar. Porque la prosperidad no depende ni de ti ni del lugar donde estás, sino de Dios que te acompaña. Padre, gracias te damos en este día, porque lo hemos creído tu palabra, y tú has sido fiel, y tú estás aquí con nosotros. Y esta palabra viene de tu corazón para el nuestro, que pueda germinar, que la podamos poner en práctica, que cada uno de nosotros, Espíritu Santo, conforme a lo que has recibido de parte de ti, lo pueda entender, y al entenderlo, en esto podamos crecer. En este día, yo te pregunto, hermano, hermana, ¿dónde está tu corazón? Porque la Biblia dice muy claramente que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si tu tesoro está en una relación, si tu tesoro está en un proyecto, si tu tesoro, tu pasión, tu atención está en las añadiduras por lo que Dios ha provisto para bendecirte y enriquecerte, no has entendido el verdadero llamado. El Señor te dice en este día, pon tu mirada y tu atención en mí. Pon tu atención en mí. Pon tu atención en mí y yo hago crecer. Yo hago prosperar. Yo bendigo tu vida. Pon tu atención en mí. Por eso te pregunto, ¿dónde está tu corazón? En este día, toma la mejor decisión. Pon tu corazón en Cristo. Decláralo con tu boca y di, mi corazón está en Cristo. Dile, Señor, yo pongo en ti mi corazón. Yo pongo en ti mi confianza. Te digo que lo declares porque esto tiene que ser una decisión. Si el Señor te ha motivado en esta decisión, decláralo y dile, Señor, yo pongo en ti mi confianza. Yo pongo en ti mi corazón. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Él te dice, conoce bien el estado de tu rebaño. Pon tu corazón en el cuidado de tu ganado. Hermano, hermana, pon tu corazón en tu matrimonio. Pon tu corazón en tus hijos. Escucha para que entienda lo que está pasando. Así como Dios te dedica tiempo,
Pon tu corazón, pon tu corazón. Y el Señor te va a mostrar, porque Él siempre tiene la razón. Él te va a mostrar, Él te va a ayudar a entender lo que no hemos podido entender hasta el momento. Hay muchas cosas que hasta el momento, en lo personal, yo no las entiendo. Pero yo sé que Dios tiene un propósito. Entonces, ¿qué yo hago? Yo le digo, Señor, yo no lo entiendo, pero yo confío en ti. Vamos a recibir esto como una palabra de Dios para nuestra vida. Hace un momento lo cantamos. Esa parte del puente de esa alabanza que dice, corazón no te afanes, corazón no te afanes. Y vamos a recibirlo como si el Señor nos lo está dando como respuesta a nuestra vida, pero al mismo tiempo le vamos a hablar a nuestra alma. Corazón, no te afanes, no te aflijas, tu esperanza es firme. Y háblale a tu alma y le dice, alma mía, confía, Él resucitó, Él es tu fortaleza. A una sola voz lo vamos a declarar.